Esta semana presenté mi trabajo sobre los diálogos de inmigración que organizamos desde el Ministerio para la Red Internacional de Diseñadores trabajando para el gobierno. Tuvimos una sesión sobre diseñando servicios en diferentes idiomas. Era una sesión con gente de Gales, de Suiza y Finlandia, yo. Todos trabajamos en general en varios idiomas. Acá en Finlandia, por ejemplo, hay 2 idiomas oficiales, el sueco y el finés. Y aparte de eso, en temas de inmigración, también se ofrecen servicios en inglés. En el caso de los diálogos de inmigración, se organizaron en 11 idiomas y después se reportaron en 3 y finalmente publicamos el reporte en 2 idiomas. Pero el comentario venía a cuento de que siempre poner fichas al trabajo en redes está buenísimo. Es motivador ver cómo hacen los demás. Siempre se aprende. Después de la pandemia, donde por lo menos esta red estuvo un poco desactivada, está bueno ver que de a poco todos nos estamos activando y volviendo a los lugares que nos hacían bien. Acá estamos, en Red, construyendo juntas. En esta entrevista, Asier Pérez también nos cuenta de su trabajo en Red. Él participó en los principios de la Red Internacional de Diseñadores de Servicios. En ese momento, la red sirvió para consolidar la profesión y entender lo que hacían cuando era muy nuevo esto de diseñar servicios. Asier Pérez es un diseñador que trabajó en proyectos bien diversos y ahora tiene una startup en el área de salud. Hablamos sobre un proyecto en Manila de transporte y volvemos a preguntas que siempre nos convocan. ¿Cómo queremos vivir y convivir? Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Asier Pérez. Estudié hace 30 años, acabé de estudiar Bellas Artes en Bilbao. Después fui a hacer un máster en Francia y durante varios años hice proyectos de arte que buscaban tener un impacto social y ello me llevó como a moverme a trabajar en el entorno más de empresas, buscando tener un impacto desde la convención también económica, ¿no? Como que la economía es parte del lenguaje. Y empezaste varias empresas, ¿no? Sí, de hecho, sí. El día 3 de marzo se va a inaugurar una exposición en el Museo San Telmo en San Sebastián con 2 obras mías viejas de los 90 y una se llama Asier Pérez González y con Sony SL, que es de facto la primera empresa como tal, sociedad limitada que creé, y era un esfuerzo junto con una plataforma de producción de proyectos de arte, de crear una estructura económica que a la vez contradijera el sistema de producción de arte y pudiera, un poco idealista, tener rendimientos económicos que fueran a la propia plataforma de producción de proyectos de arte. Y bueno, tuvo forma de un bar donde se hacían diferentes eventos. Y decime una cosa, en realidad esta pregunta la mandó Ricardo Masté, que le hubiera gustado venir, pero no pudo venir a la entrevista. Y él pregunta, ¿qué relación guarda con tu trabajo actual, con esa faceta más como artista de los 90, vinculada a proyectos con carácter muy relacional, organizacional o comunicacional? O sea, ¿qué hay como de ese espíritu de Funky Projects, por ejemplo, que se mantiene y que cambió? Yo creo que o sea, Funky Projects, no recuerdo el año exacto de fundación, pero es tipo 2002, que luego se convierte en la primera agencia de service design en España e incluso en el sur de Europa. Pero antes de Funky Projects están los proyectos como arte, y yo creo que lo que se mantiene, bueno, soy yo, o un poco más, bastantes más heridas, vamos a decir, y lo que yo mantengo es como un espíritu irremediable a tener una curva de aprendizaje muy exigente. Y me hace ser, no sé, un psicólogo me dijo que yo era dopaminérgico, que era junkie a la dopamina, lo cual
Me resulta un poco ofensivo, ¿no? Por un poco preocupante, más que ofensivo, pero seguramente es verdad. Entonces, no hay un ánimo de revisitar proyectos de arte ni de hacer arte, pero sí de tener esa energía y ese espíritu de exploración, y tanto hacia afuera como hacia adentro, a través de la realización de proyectos de impacto. Perfecto. Y ahora pues, me puedes contar de un proyecto de ahora, ¿no? Por lo menos tenía mucha curiosidad sobre este Panel Health. Sí. Yo he estado los últimos 10 años trabajando sobre todo en proyectos de service design y sobre todo centrados en el ámbito de salud, tanto con empresas de life sciences, pero sobre todo con hospitales públicos. Y durante el lockdown, el confinamiento, vi que era el momento para montar una empresa tecnológica, porque el modelo de consultoría para experiencia de paciente, el modelo de negocio quizás no era muy viable, etcétera, etcétera. Y para mí, en esa lógica dopaminérgica, se hace súper estimulante meterme, de repente, tener un socio que tiene la mitad de edad que yo, que es la persona que lleva la tecnología y la inteligencia artificial de la empresa, y volver como a montar otro grupo de punk nuevo, y a la vez ahora estar buscando en estas contradicciones de quieres ser punk, pero quieres que una major te financie, ¿no? Que entramos en rondas. Bueno, pero contame, ¿qué es Panel Health? ¿En qué consiste el servicio? En Panel somos un servicio, un SaaS B2B, es una plataforma de suscripción que ofrecemos para hospitales, farmacéuticas y seguros médicos, medtechs, etcétera, para medir la experiencia de paciente. Y entregamos a nuestros clientes métricas, insights y benchmarks. Y decime, ¿ya es también el paciente y la familia o la familia no entra en juego? Puede ser, porque lo que trabajamos esto no tiene nada que ver con las encuestas que hacen habituales hospitales, etcétera, etcétera, de satisfacción del paciente, ¿vale? Está mucho más cerca de un design research hecho con bots que tienen cierta inteligencia artificial, y lo que trabajamos son por pathways o por procesos asistenciales o por medicaciones, como puede ser, por ejemplo, cáncer de mama. Y entonces lo primero es que se hace un análisis del Patient Journey Map de cáncer de mama, y en este caso se divide en 4 cuestionarios separados debidos a las fases, pero en otras pathways, como sería neurocirugía o cáncer de pulmón, integrar a los acompañantes sí puede ser muy importante, sea porque hay una pérdida cognitiva fuerte del paciente, como porque quizás el paciente o la paciente es de edad avanzada y no sabe utilizar el teléfono móvil, o no cree que no se va a entender con nuestro bot, etcétera, etcétera. Entonces se hace preguntas de quién contesta, si es acompañante o directamente paciente, o lo hacen ambos juntos. Está integrado dentro de la experiencia, pero no estamos necesariamente... Mira, quizás empezamos un proyecto sobre partos y en este caso no se va a entrevistar al bebé, se va a entrevistar a los padres, ¿no? Y otro proyecto también de urgencias pediátricas, e igualmente se entrevistará a los padres, no a los niños, porque también por temas legales también, ¿eh? Claro, bueno, pero también los niños, los adolescentes, ¿no les van a preguntar a ellos? De primeras creo que no, por temas legales creo que no, porque o sea, trabajar en el ámbito sanitario es un entorno muy estricto con toda la protección de datos. Y de hecho, cuando empezamos a concebir Panel Health, hicimos este proceso que no sé ahora como design by law, ¿no? Lo primero que miramos es cómo era la legislación para diseñar el producto y ver si la idea se ajustaba a la legislación, porque si no es una cosa que se te cae entero el proyecto si no cumples ciertas pautas, vamos a decir, o sobre todo es con el reglamento de protección de datos, o GDPR, que es la parte más delicada, ¿no? Claro, y esto lo están haciendo de manera internacional, o sea que están participando farmacéuticas y hospitales de varios países.
Sí, o sea, todavía nuestra empresa solo tiene 2 años de vida y es startup y es el sector de salud, con lo cual es muy lento, muy, muy, muy lento. Pero en este momento estamos negociando con varios hospitales franceses, un hospital de Ecuador, alguno italiano y sobre todo españoles. Ahora, decime una cosa, porque a mí me parece alucinante que a través de chatbots uno pueda entender más la experiencia del paciente, pero ¿no te dan ganas de participar como en el pasito siguiente en codiseñar o diseñar algo después de ver qué es lo que está fallando en la experiencia? Sí, de hecho es parte de la idea, ¿no? O sea, es lo que nosotros vendemos o queremos vender, entre comillas, es un termómetro que te entrega una métrica, te ayuda a hacer un diagnóstico y nosotros podríamos ayudar a construir diferentes productos, servicios para mejorar toda esa experiencia. Pero primero hay más productos sobre los que estamos trabajando para mejorar la experiencia paciente, pero también hay que decir que ese ámbito de diseño de otros productos está muy concurrido. Muy, muy, muy concurrido. Hay muchísimas empresas, desde consultoras a grandes tecnológicas que cotizan en la bolsa de Nueva York, etcétera, etcétera, con las que tenemos interlocución, que trabajan ya en todos esos ámbitos. Y entonces creemos que puede ser mejor buscar nuestro hueco en estas métricas y jugar un poco a ser independientes y compatibles con los diferentes agentes. ¿Con los diferentes agentes te referís a los competidores? Sí. No, porque no se convertirían en competidores nuestros, sino con diferentes empresas u otras startups, pero que nosotros les podemos entregar las métricas de sus productos y servicios. Con lo cual, tenemos un ejemplo de una empresa que no puedo decir el nombre, pero mucha gente que puede estar escuchando el podcast la conoce porque tienen muchos service designers y otros perfiles creativos integrados. Es una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años y tienen una parte de life sciences gigantesca y entonces les interesa Panel Health porque lo usarían como la herramienta que dice a sus clientes lo que tendrían que hacer. Y no son ellos los que dicen lo que tendrían que hacer, sino es nuestra herramienta lo que dice lo que tendrían que hacer. Y ellos luego ejecutan esas acciones. Y decime, ¿cómo tuvieron en cuenta la inclusión con esto de tener un servicio que supongo que, no sé si hablas o chateas con este chatbot con el que te está preguntando sobre tu experiencia? ¿Cómo funciona? ¿Inclusión a qué te refieres? Y a tener en cuenta que, bueno, la variación en las maneras que tenemos de comunicarnos, que hay gente, ¿no? Como la diversidad, que hay gente con diferentes capacidades para chatear con un chatbot. Ya. Tenemos el chat que estamos utilizando ahora en los pilotos que estamos haciendo, es un chat súper básico, es un bot súper básico, pero de por sí tecnológicamente la versión que tenemos es mucho más avanzada, con capacidades de speech to text, que te puede cambiar en ese mismo momento la siguiente pregunta porque ha comprendido o ha entendido que tu respuesta va en una dirección, con lo cual va a ser más relevante hacerle otra pregunta. Pero lo que utilizamos a día de hoy, o sea, no nos podemos alejar mucho para ir un poco sobre seguro, vamos a decir, e incluso no asustar a clientes potenciales como con súper alta tecnología. Bueno, que no es tecnología muy obvia, pero como es un sector todavía donde la digitalización no es tan patente, la inclusión, yo creo que sí hemos trabajado muchísimo y es Ana Vadillo, mi socia, la que se encarga de estas cosas, de hacer que todo el producto sea muy amigable para todos los usuarios. Los pacientes de por sí no son nuestros usuarios son profesional sanitario o profesional de diferentes empresas, pero sí son los pacientes son los que nos aportan los datos que vamos a analizar. Y para nosotros es muy importante que para ellos y ellas sea lo más relevante posible la entrevista, porque de esa manera vamos a hacer que se completen de la mejor manera las entrevistas, con una necesidad de un número menor de personas a entrevistar y recoger testimonios
más ricos y frescos por parte de los pacientes, como en cualquier investigación de diseño. Totalmente, pero al final la idea es entregar una mejor experiencia a los pacientes, ¿no? Como hay un usuario final que sí. Después, sí, nosotros solo entregamos a día de hoy métricas, insights y benchmarks. Y entonces tú pagas una suscripción, obtienes eso de manera, bueno, se están haciendo usos todavía en estos momentos preliminares. Nuestro ideal sería llegar a que fuera en un uso trimestral, pero más bien se está haciendo en un uso semestral porque no hay responsables todavía para integrar todo este tipo de cosas y son nuestros clientes los que deciden qué acciones implementan. Y a veces sí nos piden acompañamiento, que está bien, al final es divertido porque nos convertimos en una empresa de datos, entre comillas, y esos datos necesitan a veces acompañamiento a los clientes para poder entenderlos y ver cómo hacer algo funcional con ello en sus organizaciones. Muy bien. ¿El demo que tenían era un demo sobre este proyecto? Sí, porque pues empezamos, idealmente hasta ahora hemos hecho todo con recursos propios económicos y trabajando a tope, sin cobrar, súper focalizado en esto, en un entorno muy lento. E incluso en otro momento hemos intentado ir a la búsqueda de inversores, pero fuimos desaconsejados porque no estábamos maduros por diferentes frentes, ¿no? O también a veces recibías ofertas de algún posible inversor, pero eran ridículas económicamente y entonces la dilución en la sociedad era muy grande. Y ahora creemos que estamos más preparados. Mañana, que es un aniversario divertido en España, que es 23 de febrero, porque hubo un intento de golpe de Estado en el 83, muy cerca de donde sucedió todo eso, vamos a empezar a pitchear con inversores y estaremos pitcheando durante los próximos 2 meses, estimo, para buscar, es muy pequeña la cifra en este momento, 250.000 euros en notas convertibles, que funcionan un poco como un préstamo que en relación a objetivos que se consigan luego se convierten en parte del capital, que lo haremos con la entrada de otros 750.000 o 1 millón de euros, con lo cual haremos una ronda de alrededor de 1 millón, esperemos para finales del 24. Y si es superior, pues igual es superior, porque esto de la startup es la lógica de que necesitas correr mucho con dinero, ¿no? Y a mí, igual buscando hilar con la parte dopaminérgica, me hace estar estimulado, pero también sé que voy a necesitar ayuda para dirigir la empresa. Es que va a haber un momento cuando haya aquí, 15, 20 personas trabajando y todo este dinero, yo necesito ayuda en la parte de gestión empresarial, seguramente. Perfecto. Y decime, una de las cosas que hiciste es creaste el Service Design Network, o sea, la red de los diseñadores de servicio. ¿Querés contarme cómo fue? Estuvimos desde el inicio. O sea, con Funky Projects teníamos mucha relación con diferentes estudios. Yo creo que fue a través de John Takara. En Ámsterdam participamos en un congreso donde conocimos a LiveWork, donde todavía estaban los 3 fundadores originales. Y ellos colaboraban mucho a través de John Takara con una escuela que había al norte de Italia, que creo que lo sponsorizaba Olivetti o algo así, cosas que ya no existen para nada. Y presentaron un proyecto que habían hecho con Fiat y nosotros les contamos otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a participar de un network de empresas que empezaron a hablar de service design, de experience design, no de UX. No hablábamos de pantallas, sino de relaciones entre personas y personas con máquinas incluso también, ¿no? Y nos invitaron después a participar para la fundación que había que poner más dinero, ¿no? Para la fundación de Service Design Network, que era la primera conferencia que se hizo en Ámsterdam, que yo no fui, pero fueron otras compañeras de Funky Projects, y nosotros, por alguna tontería mía o porque no teníamos tanto dinero, no decidimos pagar el extra que era para ser founder del network. Pero después, desde entonces, desde la conferencia de Ámsterdam y una vez
volvieron las compañeras de Ámsterdam y les dijimos, oye, porque nosotros nos veíamos muy raros con lo que hacíamos, ¿no? Como esto que estamos haciendo, no hay libros, cada vez lo estamos inventando, cada vez tenemos que usar palabras diferentes cuando lo vamos a vender con clientes. Depende con quién hablas, lo tienes que contar así, y depende si hablas de otro, lo tienes que contar asau, y a veces hablas con comunicación, otras veces hablas con innovación, otras veces hablas con calidad, otras veces hablas con gerencia, y vamos de una manera, construyendo de una manera muy intuida, ¿no? Y entonces el Service Design Network nos ayudó mucho a consolidar y a ver que no nos habíamos inventado una cosa, sino que ya había más gente trabajando dentro de la misma dinámica y a ir más rápido por adquirir herramientas que otros compartían y que nosotros también compartíamos, y ver que lo que hacíamos tenía sentido, que en otros países se pagaba bien, pero no necesariamente en España o en Euskadi, ¿no? O no tan bien como nos gustaría, y siempre era una pelea encontrar clientes para hacer proyectos interesantes, estimulantes, etcétera, etcétera. ¿Y seguís siendo parte de la red? No, mantengo relación porque también, bueno, hay cosas feas que pasaron en algún momento con la presidenta de la red. La última vez que les vi es cuando hicieron la conferencia en Madrid, pero no participó. Y luego lo que sí he estado y estoy todavía asociado a Service Design Days, que es una conferencia que organiza Inge Kaiser en Barcelona desde hace, puede ser 7 años ya. Y en la primera edición fui como ponente principal de estos. Y luego Inge me invitó a ser parte del comité de la experiencia, de la conferencia. Y ha estado muy bien. Y ahora estoy en un sitio donde yo me muevo de sitio y busco quizás entornos de aprendizajes nuevos, ¿no? O sea, no es estratégico en un sentido de buscar. Estaría bien que yo fuera mucho más estratégico y más comercial y buscara meterme en entornos donde los réditos económicos que pudieran venir fueran mayores, ¿no? Pero no sé, pues me meto en cosas como la Asociación para la Digitalización de la Salud, pero metiéndole una parte humanística, ¿no? Y yo creo que todo el background de Service Design, no solo de Service Design, porque también creo que es creatividad estratégica asociada a innovación social y a impacto social, es un sustrato súper potente y necesario para trabajar, ¿no? Porque el entorno de salud no deja de ser un entorno ultra perverso. Igual que el de la banca o el de... es un entorno de total perversión. ¿Por qué? Pues porque las farmacéuticas tienen todo el dominio, todo el poder económico. Por otro lado están los servicios públicos de salud de los países aquellos que tengan servicios públicos de salud. Y siempre se va a producir esta tensión de hacer gastar el máximo que se pueda a estas organizaciones para el máximo enriquecimiento de las otras. Esta entrevista es parte de las listas, comunidades y colectivos de diseñadores, salud y diseño, diseño sostenible y España y diseño. Las listas las encuentran en nuestra sección de recomendados en la página web y también en Spotify o en YouTube. Asier pasa de una empresa que hace diseño de servicios a diseñar un servicio para el sector de la salud. Una herramienta para medir el impacto y para diseñar y pensar a la vez futuros servicios o desarrollos en el ámbito de los hospitales. Me encanta conocer gente transitando diferentes roles y saltando de un tipo de organización a otra. Quizás porque a mí también me cuesta quedarme en un lugar quieta y con el mismo tipo de rol. Ahora que estoy pensando cuál va a ser el próximo paso, me refrescan estos saltos. Y me pregunto cuántos de estos saltos los hacemos porque nos aburrimos del lugar anterior y cuánto porque estamos buscando entre roles que sean más posibles y gratos a nuestra forma de ser. Sigamos ahora escuchando a Asier, que tiene mucho para contarnos.
Durante toda tu vida estuviste muy trabajando con la idea de identidad desde el punto de vista de la mezcla, la diversidad, lo local y lo global. ¿Querés contarnos de algún proyecto que se vincule con esto? No de arte, ¿no? Puede ser de arte, sí. Pero no, se me ocurre otro. Mira, es un proyecto que tuvimos la suerte de hacer en Manila, en Filipinas. Y era sobre, a ver si respondo bien a tu pregunta, ¿eh? Nos invita la Embajada Española a participar en cómo podemos en generar escenarios futuros para mejorar el tráfico de Manila. Porque al final hay un geopoder de todos los países, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Japan, que teníamos el informe, empujaba y quería vender que en Manila se hiciera el sistema de metro, creo que era algo así, de Tokio o lo que fuere, ¿no? En un país donde culturalmente, y parte de su identidad quizás, y es la herencia española pasada por México, es la corrupción, pero a unos niveles gigantescos. Y entonces hicimos un trabajo especulativo que luego se expuso en el Museo Nacional de Diseño de Filipinas sobre cómo podemos mejorar el tráfico de la ciudad del mundo que tiene peor tráfico, dicho por Waze, la aplicación Waze. Y decime una cosa, ¿y cuál era? ¿Dónde estaba la provocación o la especulación? No, digo que es un proyecto especulativo porque no se va a implementar. Pero contámelo, ¿cuál era la propuesta? Sí, la propuesta final evidentemente era buscar escenarios de cómo podemos hacer que la ciudadanía pase a usar más transporte público en caso de que lo haya. Porque dentro de la identidad de los malineños está cierta animadversión. O sea, las diferencias de clases sociales son tan grandes y se buscan acentuar tanto como parte de toda esa identidad. Y la corrupción otra vez es tan grande que hay cierta mala percepción hacia el uso propio de transporte público que está súper quebrado, ¿no? Si tú entrevistábamos a personas que evidentemente eran usuarias intensivas de transporte público, pero su jornada estaba rota, ¿no? Desde que igual caminaban un rato de casa, luego cogían un triciclo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que les lleva un chico en un triciclo hasta uno de estos coches como tipo que dejaron el ejército americano allá convertidos ahí súper tuneados, y de ahí quizás cogen un autobús más grande y de ahí vuelven a coger otro servicio y tardan en llegar a su lugar de trabajo igual a la mañana 4 horas y a la tarde para volver 2:30. Y entonces tu estilo de vida es tu identidad también, en ese sentido. No se trata solo de identidad de ser vasco o de ser mujer o de ser hombre, sino cómo se conforma tu cotidianeidad es parte de tu identidad. Y entonces aquí, evidentemente, aspectos económicos, el tener coche, el prestigio de que yo tengo coche y tú no. Yo tengo coche, pero también estoy 4 horas metido en el coche. O gente que entrevistas y dice, no, yo salgo de casa a las 6 de la mañana cuando no hay tráfico y como yo tengo parking en mi empresa, llego y duermo hasta la hora que hay que subir a la oficina en el coche. O cosas o familias que meten a los niños en pijama en el coche mientras van hacia el colegio y los van cambiando en el camino, pero van durmiendo todavía en el coche, en ese tráfico. Y los poníamos, yo creo que cuando hicimos la exposición en el museo, dispositivos que lleva la gente en el coche para orinar, para hacer karaoke, o sea, para construirte todo un hábitat. Pero eso existía de verdad, o sea, la gente tenía eso. Sí, y se vende, sí. Para chicas es una especie de embudo para rellenar botellas de plástico desechables. ¿Cómo? Claro, porque te puedes meter tantas horas de tráfico que vas a tener que hacer pis. Puedes hacerlo entre coches, tapándote con un paraguas. Para hombres, evidentemente, mucho más fácil que para mujeres. Y hay mujeres que llevan este embudito que se lo ponen y hacen pis en una botella. No, pero son miles de horas que uno no está al aire libre y que no está moviéndose, ¿no? Sí. O no, también es una ciudad con una polución gigantesca. Y también una cosa que vimos allí es que Uber, y conociendo a gente de alto nivel que trabaja en la parte de design para Uber,
Uber entendía muy bien y hacía muy bien todo el análisis de todo este tráfico y diseñaba todo el rato propuestas de servicio que encajaban perfectamente en diferentes perfiles de usuarios. Había hasta cosas tan divertidas como muchas personas de Manila trabajan en call centers. Es como, no me acuerdo cómo se llamaban ahora técnicamente, pero es un trabajo muy habitual para atender a todos los websites de Estados Unidos y Canadá, sobre todo, en inglés, que luego ellos son acusados porque reciben tratamiento racista porque la otra parte percibe que no son estadounidenses o canadienses, ¿no? Y están llamando para una reclamación de unos pantalones que han comprado online, etcétera, etcétera. Y esta gente, las chicas tenían que entrar a las oficinas con no sé cuántos centímetros de tacón en los zapatos, falda, camisa, para contestar al teléfono. Y los chicos tenían que ir de una manera. Entonces, muchos de estos trabajadores y trabajadoras, a la ida al trabajo, hacían un carpooling con Uber u otra empresa y en la vuelta ya se podían quitar los zapatos y volvían a casa en otro tipo de transportes más alternativos, vamos a decir, porque ya no tenían que tener esta apariencia tan estricta para entrar a la oficina. Imagínate, y hay una cosa que es... Solo conozco Manila, no tuve la ocasión de viajar por Filipinas. Una palabra que encontramos mucho en las entrevistas era law enforcement, porque al final, cuando estábamos trabajando ahí, Duterte era el presidente elegido democráticamente. Duterte es esta persona que hay por ahí matando en moto, etcétera, etcétera, a gente que supuestamente consume drogas, que seguramente lo consumirán, pero bueno. Y entonces, de repente, gente con la que te habías generado una amistad, te dicen que habían votado a Duterte. Y para mí se me hacía muy difícil tener un amigo que fuera votante de Duterte como ejemplo, y el argumento de ellos era todo el rato, we need law enforcement. Entonces les gusta mucho como la idea de mano dura, pero luego ellos mismos se saltan los semáforos en rojo, van en dirección contraria. O sea, parte de la cultura es, quiero law enforcement para los demás, pero no para mí, cuando yo creo que yo soy suficientemente inteligente como para saltarme el law enforcement. Vayamos ahora al futuro. Si volvemos al tema del diseño en la salud, ¿qué tendría que pasar en el futuro para que podamos innovar y ofrecer mejores servicios en este área? Yo creo que tiene que haber una atención real del paciente. El paciente es el recurso más infrautilizado de todo el sistema de salud. Y claro, pero lo que pasa, si estamos hablando desde un ámbito de diseño, todo lo de human-centric, customer-centric o patient-centric se ha convertido ya en una cosa banal. Y no se ha conseguido ninguna centricidad o poca del humano, solo para más beneficio, ¿no? Y de hecho ya en Estados Unidos o en países donde la sanidad es consumerista, vamos a decir, ya hablan de patient engagement en vez de patient experience. Y entonces engagement para estar más enganchado a usar mi producto, vamos a decir, ¿no? Que evidentemente tu producto me va a ayudar a mí a ciertas cosas, pero en la línea que yo creo que tiene que suceder es empoderar al paciente, capacitar a los pacientes para que tengan herramientas de vivir mucho mejor su enfermedad, que les va a generar mucho mayor bienestar, les va a dar mayor salud y les va a permitir utilizar menos recursos sanitarios caros. Y hay ejemplos muy sencillos, desde en insuficiencia cardíaca hasta en cáncer. Si tú te cuidas y te preparas para cuando tienes que recibir tus ciclos de quimio, que una farmacéutica grande de estas los vende, posiblemente tengas una mayor recuperación. E incluso, tradicionalmente a día de hoy, tú dejas de trabajar. Si tienes, depende de qué lesión tienes, pero vamos a decir, con un cáncer de mama puede haber bastante tiempo habrá algún momento en el que dejes de trabajar durante un periodo, pero puedes trabajar, o se tendría que buscar una manera de que puedas estar trabajando como un part-time en tu propia empresa, porque no porque contribuyas al sistema económico a través de tu trabajo, sino porque si solo te dedicas a tu enfermedad, tu agujero emocional y el de tu autoestima se hace mayor. Y esto incide en tu recuperación. Si tú no tienes una autoestima alta,
tu energía para recuperarte y recibir el siguiente ciclo de quimio es menor. O sea, ahora que se habla dentro del futuro también, de todos y con todo el fenómeno de o sea, yo creo que ahora ya en todo el sector salud, toda esta lógica que ya ni siquiera se llama Open Innovation, sino que estamos todas las startups generando proyectos y alrededor tenemos, quizás afortunadamente, empresas que puedan estar interesadas en adquirir o en integrar esos productos o servicios, van a buscar que el paciente o el cliente, aquel que sea el pagador, lo use intensivamente, con lo cual no sé si vamos a conseguir reducir los costos que tiene todo el sistema de salud, que a día de hoy en Europa es superior, creo que al 10% del PIB, del Producto Interior Bruto, y crece al 1,5% frente al crecimiento del PIB. Quiere decir que el gasto en salud se come una barbaridad gigante del presupuesto y la maquinaria está inventada para seguir comiendo más trozo de ese presupuesto. Pero en el caso de ustedes, de Panel Health, por ejemplo, no estás haciéndole consumir al paciente más tratamientos. Es solamente una evaluación de la experiencia y de los tratamientos que tuvo. Sí, por ejemplo, aparte de lo que nosotros miramos es si el paciente o la paciente no ha comprendido lo que se le ha dicho o no se le ha dicho nada, no se le ha entregado documentación que sirva para conocer mejor la enfermedad que tiene, o se le ha dicho todo de golpe y cuando vuelve a casa no se acuerda de nada y no tiene ningún documento sobre el que poder volver a leer y estudiar esa documentación. Habitualmente también en hospitales los procesos asistenciales están rotos. El flujo está roto porque hay una tal hiperespecialización que si tú tienes cáncer de mama vas a ser tratado por ginecólogas y oncólogas y entre ellas tienen sus reuniones, pero para ti el servicio tiene muchas rupturas por todos los sitios y tú como paciente te tienes que inventar y tienes que encontrar la manera de hilar y identificar rápido dónde está roto y dónde se podría mejorar. O sea, otra cosa es que como paciente puedas verbalizarlo o no, ¿eh? Y luego también una cosa que se ve recientemente entrevistando a pacientes de neurocirugía, que son operaciones, bueno, es en cerebro y en toda la espina dorsal, que tienden a ser muy delicadas. Había un señor mayor que nos contó que había sido corredor de fondo y que él ya había vivido y que no quería operarse más. Pero entramos a consulta con él, haciendo como un safari o como se quiere llamar, con permiso tanto del paciente como de los profesionales sanitarios. Y los profesionales sanitarios convencieron al señor corredor de que se operara, cuando él nos había dicho a nosotros que él ya ha vivido suficiente y prefiere morir porque tal. Y es porque nadie nos da ninguna otra respuesta, ¿no? Y ir contra todo un sistema de cultural, de cómo se practica la sanidad, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que en realidad no lo tendrían que haber convencido de otra cosa de la que él quería? Porque también, no sé, me parece como normal que uno va como cambiando de ideas a lo largo de un tratamiento. Sí, pero él todavía no había empezado el tratamiento. Y es normal, pero parte del futuro esperemos que sea una atención mucho más potente y con buen diseño a los cuidados paliativos. En el sentido en que nosotros vamos a tener una esperanza de vida superior a la de otras generaciones. A la vez la tecnología va a ir avanzando enormemente, con lo cual podemos tener una extensión de vida, pero ¿hasta qué punto esas extensiones mejoran nuestra calidad de vida? Y entonces hay mucha controversia sobre esto, bueno, mucha no, un poquito de controversia sobre estas cosas, porque mucha de la manera de trabajar de la medicina que conocemos es reactiva, reacciona ante la enfermedad, es como arregla lo que tiene roto el coche, pero no piensa en el coche, en el estilo de vida del coche, en que quizás si se te hace este tratamiento en tus próximos años no vas a estar mucho con tus nietos, ni vas a ir al parque nunca con tus nietos, porque vas a estar muy cansado, vas a ver un montón de televisión
y no vas a salir de casa, solo vas a estar intentando tener energías para volver al hospital, para recibir el tratamiento, para ir y volver. Quizás no es la mejor manera, ¿no? Con lo cual vuelvo a lo hippie, quizás. Sí, que hay que diseñar más las maneras que... No, pero no es hippie, pero también es algo que surgió en otras entrevistas, cómo diseñamos como las maneras para morir, ¿no? Que no es solamente diseñar para estar sanos, pero también se puede diseñar la muerte. Sí. No, y, por ejemplo, hay una organización, se llama ICHOM, International Consortium of Healthcare Outcomes and Measurements, que suelen hacer... ahora no trabajan tanto la parte de experiencia de paciente, trabajan más los outcomes, como patient-reported outcomes, en relación a cómo de bien ha ido el tratamiento, ¿vale? Porque todo esto converge dentro y donde nosotros trabajamos también es en medicina basada en valor, ¿no? O asistencia sanitaria basada en valor. Y parte de lo que ICHOM recoge cuando ellos hacen una especie de donut, como un 360 de diferentes patologías, es también diseñar cómo quieres o pensar cómo quieres morir, ¿no? Y qué va a pasar con la gente de tu alrededor. Y son cosas a tener en cuenta, al igual que ellos, en ICHOM, por ejemplo, integran dentro de partos, ¿cómo se dice? Dolor en suelo pélvico, depresión posparto, inseguridad de la madre hacia ser madre. O sea, hay un montón de elementos. Pongo estos como de partos porque pueden ser más comunes para todos, pero hay un montón de elementos que no están considerados como parte de la patología, que conforman de manera intrínseca parte del día a día del paciente. Y sobre todo cuando todos vamos a ser pacientes con varias enfermedades crónicas, vamos a ser usuarios intensivos de servicios de salud, si no lo somos ya quizás, tendremos que pensar también cómo queremos vivir y convivir con todo esto, ¿no? Pensando en, otra vez, estamos haciendo diferentes proyectos en cáncer y es muy interesante ver cómo los pacientes quieren verse fuertes y saben que es conveniente para ellos estar fuertes emocionalmente y físicamente. Y entonces, dentro de una cultura española, vamos a decir, quizás en entornos más asertivos como, no lo sé, como en Holanda quizás puede ser diferente, pero entonces en España dices, pues no voy a decir en casa a mi familia que me encuentro mal, me lo callo. Porque si digo que estoy mal siempre, el ambiente que tenemos en casa es horrible, el día a día que tenemos en casa es horrible, la tensión con mi pareja es insoportable. Preocupo a mis hijos, a mis hijas, etcétera, etcétera. Y no quiero tampoco convertirme en una persona dependiente. Aunque también, por otro lado, si pienso en Holanda, las relaciones familiares son muy diferentes a las que puede haber voy a decir, en el sur de Europa o en países de América Latina también, ¿no? Con lo cual, quizás lo hablas con otras personas o no lo hablas, no lo sé. Decime una cosa, y si queremos inspirarnos y leer, escuchar, mirar sobre estos temas, ¿qué nos recomendás? En la parte de cuidados paliativos, hay un libro de Atul Gawande. Creo que él es de origen indio, pero no sé si está nacionalizado estadounidense o canadiense, es médico en algún sitio de Norteamérica. Y tiene un libro que se llama Ser Mortal, y creo que está increíble. Y él cuenta casos, igual es muy aburrido, pero él hace repasos a casos que él ha tenido, ¿no? Y cómo él los estructura. Luego hay otro autor, también estadounidense, Eric Topol, que él habla de cómo la inteligencia artificial va a ayudar a rehumanizar la salud. En el sentido en que, claro, pero esto suena muy interesante, pero puede ser la gran trampa también, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede ser la herramienta que ayude a que la relación entre médicos, enfermeras y pacientes vuelva a ser un poco la que fue en otros tiempos, más dialogante y holística, porque la tecnología me ayuda y me da tiempo. Pero claro, la contratendencia a eso que es más fuerte es, si tengo esta tecnología que me ayuda a hacer todo el diagnóstico, meto telemedicina a tope y entonces necesito menos médicos o los mismos médicos ven a más pacientes en menos tiempo. Con lo cual, mayor productividad con menos recursos y volvemos al esquema
de mayores márgenes, vamos a decir, y no hemos cambiado la experiencia del paciente, sino que incluso igual la hemos comprimido y la estamos confrontando con máquinas que creo que donde la parte emocional queda muy supeditada, ¿no? El paciente es el recurso más infrautilizado en el ámbito de la salud, dice Azier. ¿Cómo podemos entender mejor la experiencia de los pacientes y cómo podemos aprender de esa experiencia para diseñar? Parecen preguntas obvias, pero no lo son. Todavía hay mucho por aprender y diseñar en el ámbito de la salud, en todas sus ramas. Por eso, en este podcast venimos investigando el tema hace ya muchos años. Tenemos ahora más de 50 entrevistas en el área de salud, o mejor dicho, en la intersección del diseño y la salud. Ya que todos vamos a ser pacientes con varias enfermedades, si no es que no lo somos ya, está claro que nos conviene invertir en poner diseño al sector salud. Y si como yo no tenés la chance de trabajar en salud, podés escuchar y aprender de otros. La escucha es una herramienta muy poderosa. Te saca de vos misma y te enseña a conectar con tu entorno. En el caso de la escucha de un podcast de diseño, la escucha me ayuda a entender ese espacio de diseño a través del trabajo de otros. Me imagino un servicio como el de Azier para entender a los inmigrantes y las experiencias de inmigración, el tema con el que trabajo. Sería genial saber más de cada momento en el recorrido migratorio de una persona. Panel Migration. Me quedo con muchas ideas y formas más abiertas de pensar después de escuchar a alguien como Azier. Espero que ustedes también los haya motivado esta charla. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.